Qué bueno, veo muchas personas nuevas y eso alegra muchísimo mi corazón. Sé que Dios les ha traído a todos el día de hoy para poder disfrutar y para poder crecer y para poder aprender. Hace algunos años, así parezca raro, hace algunos años el Señor me habló de retro y empezamos a orar y a diseñar la serie, cómo iba a ser, qué teníamos que hacer. Y el Señor nos fue dando algunas cosas poco a poco, pero yo entiendo que especialmente en esta serie Él va a ir de alguna forma completando lo que nos ha ido dirigiendo y lo que nosotros en oración pudimos programar para nuestra serie. ¿Por qué? Porque creemos que necesitamos entender cuál es nuestro origen para poder planificar bien nuestro futuro. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, pues no vamos a saber para dónde vamos. Es lo que le pasa a esa persona que nunca conoció a su mamá, nunca conoció a su papá y necesita saber de dónde viene para saber hacia dónde va. Entonces todos necesitamos saber cuál es nuestro origen, ¿verdad? Y necesitamos aprender de los errores y de los aciertos de las personas del pasado. Porque en algunos momentos acertaron, otros se equivocaron mucho y nosotros queremos ir de alguna forma para poder crecer, para poder aprender y para poder avanzar. Así que prepare su cuaderno porque hoy va a tener mucha información. Vamos a tener ayudas visuales para que usted pueda escribir, para que usted pueda llevar una secuencia de todo y puedan disfrutar de esta prédica, de esta enseñanza. Estaba bien pensativo al inicio de todo esto porque mientras orábamos y mientras oraba por el día de hoy, yo le pedí al Señor que me diera la facilidad de poder en una hora dar un mensaje de historia de 100 años y que a su vez el Espíritu Santo nos hablara y nos dirigiera y pudiéramos ser ministrados por Él. Porque quiero que sepa algo, usted no viene este día a la iglesia únicamente por conocimiento. Si va a aprender algunas cosas, pero en realidad usted viene a la iglesia por revelación. Diga, revelación. Vamos a tener conocimiento y la revelación a través de lo que vamos a aprender nos va a poder de alguna forma abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu, abrir nuestra mente y vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Muy bien. La segunda entrega de Retro, quien no haya estado en la introducción puede buscar en YouTube las prédicas de la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre el primer periodo de la iglesia. El primer periodo de la iglesia que se denominó como la iglesia apostólica. Así que ahí puede colocar usted, iglesia apostólica. La iglesia apostólica comprende desde la ascensión de Cristo, aproximadamente 30 después de Cristo, hasta la muerte de Juan, aproximadamente 100 después de Cristo. Mire, si yo me peleé por ahí por 1 año, por 2 años, por 10 años, no se haga problema con eso, porque algunos historiadores dan un número aproximado, no se terminan de poner de acuerdo, pero yo tenía que decir algo hoy, ¿verdad? No estoy aseverando que esa fue la fecha, día y hora y fecha en el calendario, pero estamos aproximados, ¿verdad? O sea que estoy así como aquella muchacha que le preguntan la edad y después de que ya han pasado muchas primaveras por su vida, más bien agacha la cabeza y sonríe. Eso no se le pregunta a una dama. Desde el día que se derramó el Espíritu Santo hasta el natalicio de la iglesia cristiana, el Espíritu Santo se derramó y fue el nacimiento de nuestra iglesia. La confraternidad de los primeros años se le llamó entonces la iglesia pentecostal. Ese tiempo, esa coinonía de los primeros años se le denominó así. Y tenemos una palabra para iniciar esta mañana, esta tarde. Hechos capítulo 1, versículo 8. De la Reina Valera 1960. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El día de Pentecostés se inició con un movimiento que se hizo mundialmente. Comenzó todo este fluir. Los seguidores de Jesús eran en ese momento 120 personas reunidas y congregadas que estaban orando. Esas 120 personas estaban orando cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y descendieron
como lenguas de fuego que se asentaron sobre sus cabezas. Cuando las lenguas de fuego vinieron sobre sus cabezas, se iluminaron sus mentes, entendieron un nuevo concepto del reino de Dios y comprendieron lo que antes para ellos era un imperio político. Ahí tenemos algunas fotografías que encontramos en algunos de los diarios de la época, las pudimos traer este día después de mucho trabajo. Y lo que están hablando son 100 personas que estaban reunidas en un lugar y estaban orando porque Jesús les había dicho que no podían hacer nada hasta recibir instrucciones y que pudieran recibir el Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban allí, vinieron esas lenguas de fuego. Qué tremendo que fueron lenguas, que no fue codos, piernas, que no fueron narices de fuego. ¿Por qué fueron lenguas? ¿Por qué fueron lenguas? Porque estaba hablando de alguna forma que el instrumento que Dios nos había dado después de su muerte, de su resurrección y después de venir el Espíritu Santo era a través de nuestra boca y de nuestro lenguaje y de la comunicación. ¿Por qué? Porque podemos entender que a través del mensaje de Jesucristo se iba a extender con corazones apasionados que no tuvieran miedo a hablar. El día de Pentecostés se inició ese movimiento mundial y esas 120 personas pudieron entonces comprender la misión que ahora tenían. Parece que ellos de alguna forma en inicio veían a Jesús como un político. Entonces ellos pensaban que Jesús venía a cambiar el orden de las cosas, iba a tomar el pueblo judío y el gobierno judío y lo iba a volver a colocar como el que llevaba la delantera por encima del imperio romano. Y ellos pudieron entonces entender que Jesús no era un político de esos más, que venían a echarnos cuento y que venían a convencernos del futuro espectacular que teníamos para nosotros. No, ellos pudieron entender ese día que esto se trataba de un reino espiritual. De la misma forma, yo sé que viene un tiempo para la iglesia donde la política no nos va a afectar, donde nosotros vamos a afectar la política. Después de ver todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, vemos cómo la iglesia se queja o se levanta porque simplemente hemos visto hombres y mujeres que están afectando nuestras congregaciones con un mensaje. Pero las congregaciones aún no se han levantado para afectar a la nación con un mensaje cristocéntrico. Más bien, los políticos buscan sacar partido de su fe y venir a convencernos de que votemos por ellos. Pero yo sé que el Señor está levantando un remanente como lo ha hecho en otras naciones para que se pueda predicar el evangelio y para que en esas esferas de la política y de gobierno sean nuestros hijos, sean nuestros jóvenes y sean nuestros enviados como misioneros para afectar con un reino espiritual, un reino natural. Amén. ¿Cuáles eran las sedes generales de la iglesia en esa época primitiva? Eran el monte. Eran el aposento alto que estaba en el monte de Sión y era el pórtico de Salomón que estaba en el templo. Todos los miembros de la iglesia pentecostal eran judíos y hasta donde podemos percibir, los judíos y los apóstoles no podían imaginar que los gentiles podrían hacer parte de esa iglesia. Ahí tenemos imágenes exclusivas de la época. Podemos ver, podemos traducir o podemos entender que habían 2 lugares donde la iglesia estaba concentrada. Pero lo impresionante de eso no es que eran solamente esos 2 lugares. Es como decir que la iglesia de Cristo solo se congregaba en el área del Doral, en el auditorio de Arde. Solo estaban allí. Pero lo mejor de todo esto era que las personas que entraban a ese lugar en esa época eran todos, en honor a mi amigo Jorge, eran todos chilenos. Y como todos eran chilenos, ellos no se imaginaban que algún día un colombiano pudiera entrar a esa reunión. Ellos decían, no, el reino de Dios es solo para los chilenos. Solo nosotros podemos recibir la palabra de Dios, solo nosotros podemos adorar a Dios. Ellos estaban reunidos ahí pensando que era exclusivamente para su cultura judía y que solamente ellos podían disfrutar del Dios vivo. Tremendo, tantos años con Jesús y no pudieron entender a través de su obra y de sus milagros que el mensaje del reino de los cielos era para todos. ¿Saben por qué? Porque seguían metidos en una cápsula religiosa. Y aunque habían caminado tanto con Jesús, Jesús no había podido terminar de despredicarlos.
Y ellos pensaban que solamente esas personas, solamente los de la cultura judía podían adorar a Dios. Esa era la primera época de la iglesia primitiva. ¿Cuál era su doctrina? Habían tres cosas fundamentalmente que predicaba la iglesia. Primero, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Eso era claro para la iglesia. Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre. Lo segundo que predicaba la iglesia primitiva era su resurrección. La resurrección era lo segundo que predicaba esa iglesia. La resurrección de Cristo. Cristo habitó entre nosotros, murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Lo tercero que predicaban era su segunda venida. Hoy en día la iglesia no predica la segunda venida de Cristo. No se predica porque no es comercial. Predicar que Cristo vuelve no es comercial. Es mejor predicar que Cristo prospera. Por eso la iglesia hoy en día predica eso. Entonces la gente sale muy emocionada diciendo, no, Cristo prospera. Y siguen toda la semana viviendo en las mismas condiciones. Pero si decimos que Cristo vuelve, le estamos diciendo a la iglesia, ¿sabe una cosa? Tenga cuidado cómo se va a comportar en la semana. Porque viene un juicio, va a haber un juicio eterno sobre nosotros. Y nosotros tenemos que dar cuentas de nuestra vida, de nuestros actos y de lo que hacemos. Tenemos que testificar del reino de Dios y del reino de la luz. Entonces nosotros deberíamos seguir predicando como iglesia que Jesús es el Mesías, que Él resucitó de entre los muertos y que Él vendrá por segunda vez. Amén. Y si usted no entiende muy bien por qué va a venir por segunda vez, se tiene que inscribir para el próximo taller de ovejas y corderitos para que lo aprenda. Porque eso es lechita. Y si usted lo ve muy raro, necesita tomar leche. Pero ese no es el tema. La iglesia primitiva tenía un arma muy poderosa, un arma letal. El arma de la iglesia primitiva era el testimonio de los miembros. ¿Sabe una cosa? Todas las personas que hacían parte de esa iglesia hablaban. Ahí no tenían que llamar al superungido, no tenían que llamar al superpredicador, ahí no estaban llamando entre la semana, ay Pastor Will, es que me gustaría que me acompañaras para que fueras conmigo. Es que como tú hablas, Pastor Will, no hay otro. Y sabe una cosa, a los hombres les termina agradando eso, que las personas dependan de los hombres. Y por eso es que en muchas iglesias no termina de haber una explosión en el sacerdocio de los creyentes, porque toda la iglesia depende del predicador, depende del pastor, depende del ungido de Dios. Pero en este tiempo Dios está llamando a una generación que acepte su llamado, que acepte su compromiso y que tenga identidad en Cristo para poder proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestra arma es testificar. Nuestra arma es abrir nuestra boca. Nuestra arma es poderle predicar a otros. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente a nuestro alrededor que se está perdiendo. Y la iglesia primitiva pudo crecer, pudo expandirse, pudo multiplicarse gracias a la fe de 120 personas que amaban apasionadamente a Dios. Con 120 se armó la que se armó. Imagínese si usted toma su rol, toma la autoridad que tiene en Cristo y comienza a abrir su boca y comienza a expresar lo que Dios ha hecho con usted. No necesita un gran sermón, no necesita preparar un gran bosquejo, necesita tener pasión, necesita tener compromiso, necesita usar el arma que Dios le dio. Hace algún tiempo, hace algunos años le enseñaba a la iglesia, cuando todavía predicábamos en nuestra casa. Ahí era la iglesia, en un tiempo fue Arde, en la sala de mi casa. Cuando predicábamos un día les dije, el púlpito no es el que está aquí adelante, el púlpito es el que está aquí. Y les dije, saquen la lengua a todos. Y todos sacan la lengua y les dije, ese es su púlpito, pero muchos están empolvados porque no se atreven a hablar. En la mañana prediqué y hoy voy por el mismo camino. En la época de la iglesia primitiva se escogieron 7 diáconos porque la iglesia empezó a vivir gran necesidad. Entonces los hombres, los apóstoles que compartían la palabra, que estaban ministrando, vieron la necesidad de llamar a personas para que les ayudaran.
Porque nosotros el cristianismo no lo podemos vivir solos, no lo podemos vivir independientes. Sería muy bueno tener una relación con Dios que solo tuviera que ver entre mi vida y Dios, y que nuestros hermanos no tuvieran nada que ver. Pero quiero darle una noticia, no sé si sea buena o sea mala, pero usted necesita de la persona que tiene al lado. De eso se trata el cristianismo. Se trata de unidad y de dependencia. No se trata de conocimientos. No se trata de llenar nuestros corazones con conocimientos, con estrategias, con vanas palabras. Se trata de comprender que en Cristo somos unos y que necesitamos los unos de los otros. No importa si el que está al lado recién convertido o lleva muchísimos años de haberse convertido al Señor. Quiero decirle que no importa que yo tenga este micrófono, que esté predicando la palabra y sea el pastor de la iglesia. Yo necesito de usted. Quiero decirte que yo necesito de ti. Yo necesito de ustedes. Necesito del Cristo que está en ustedes. Así como ustedes necesitan del Cristo que vive en mí. Entonces se escogieron 7 personas. Se escogieron 7 diáconos para poder servir la iglesia. Y entre ellos estaba Esteban. Tengo una fotografía del perfil Facebook de Esteban. Ese fue el día de su ordenación. Con la ordenación de Esteban empieza el periodo de expansión. ¿Sabe? Él y sus hermanos eran hombres que estaban llenos de fe y del Espíritu Santo. Créame que no escogieron a cualquiera. Cuando se vieron que había una necesidad en la iglesia, no dijeron, ay, ¿qué voy a hacer? Vamos a escoger Tin Marín de 2 pingües, titiribate, titirifue. No, ellos oraron. Y después de orar, decidieron, tiraron suertes. Y Esteban y sus hermanos fueron los que tomaron para esta tarea. Ahí comenzó el periodo de expansión. ¿Por qué? Porque mientras Esteban y sus hermanos hacían las cosas que los apóstoles estaban quitándoles tiempo, los apóstoles pudieron avanzar y pudieron crecer en la expansión del reino de los cielos. A su vez Esteban fue posicionándose, fue tomando autoridad en Cristo y terminó siendo un predicador como los demás. Qué importancia la que tiene servir. Cómo nos activa a servir. Es impresionante. No importa lo que me pongan a hacer. Mire, yo recuerdo que uno de los momentos de servicio más importantes de mi vida fue saliendo de una gran reunión ministerial. Había mucha gente, hombres y mujeres de Dios ungidos. Habíamos orado, habíamos declarado el nombre de Dios, habíamos leído la palabra. Y ese día, cuando salimos de ese lugar santísimo, cuando fuimos caminando, vimos que el baño de la iglesia estaba roto y había estiércol por todo el lobby de la iglesia. Después de esa reunión tan ungida, todo el mundo dijo, ¡ay! Y empezaron a caminar así. Porque ni siquiera sus pies se podían contaminar. Había popó. Erika y yo nos miramos y dijimos, manos a la obra, aquí hay una oportunidad. Y dejando allá mis escrúpulos, que Eri sabe que he sido un hombre escrupuloso. Parecía niña de lo escrupuloso. Y dejando de lado mis escrúpulos, cogimos trapeadora, empezamos a barrer, a limpiar y dejamos ese lobby de la iglesia impecable. ¿Sabe por qué? Porque en unas horas llegaba todo el resto de la iglesia y no íbamos a permitir que los niños entraran a un lugar donde estaba todo empantanado. ¿Qué pasó? Morí yo, pero Cristo creció. El servicio te activa. Y la gente está buscando servir en lo que le gusta. Está esperando la oportunidad para servir en el lugar que le llama la atención. Y en realidad nosotros necesitamos servir donde Dios nos necesita. Estar donde Él requiere, no donde nosotros queremos. En Hechos 6:8 nos hablan de las características de Esteban y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La misma persona que habían llamado para
para recoger las mesas y para atender a las viudas, hacía prodigios y señales. Esteban fue el primer mártir de la fe. Terminó entregando su vida por amor a Jesús. También les quiero contar cuando Pedro llegó a Jope. Y allí en Jope tuvo una visión de un gran lienzo que descendía. También tenemos imágenes exclusivas de ese día. Ahí está. Se fue la luz, volvió la luz. Ese fue el lienzo que llegó. Él tuvo esta imagen. Porque como ellos tenían por tradición, creían que solo el evangelio era para los judíos, el Señor tuvo que valerse de una imagen para que ellos comenzaran a comprender que el evangelio era para todos. ¿Será que ellos pensaban que nosotros éramos como animales? Puede ser. Porque nosotros muchas veces en la iglesia pensamos que los que no tienen a Dios no sirven o no valen la pena. Menospreciamos a los otros porque no conocen a Dios, pero no sentimos compasión. Ahí están los del ultra, que se mueran todos en su pecado. Pero nosotros anoche estábamos en la madrugada orando y clamando por ellos, intercediendo por miles de jóvenes que no conocen al Señor y se están perdiendo. No con juicio. En este tiempo la iglesia no está para declarar juicio, está para manifestar compasión. Usted no va a traer a esos jóvenes a los pies del Señor juzgándolos. Vas para el infierno, desgraciado. No, así no los vas a traer. Los vas a traer con la compasión del cielo, manifestándoles el amor de Dios. Pero hace falta una generación que se levante y que le duela en su corazón en el lugar donde esta generación se está perdiendo. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a interceder. Nos tiene que aprender a doler el corazón con lo que a Dios le duele. Pero a usted le sigue doliendo que no tiene la cartera Gucci que siempre ha querido. La Fuchi. Qué tremendo esto del lienzo. En Hechos 10, 11, 15. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrípedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames impuro. ¿Sabe? Esa persona que usted sigue juzgando, que usted sigue criticando porque está en pecado. Esa persona que usted sigue llamando impura, pecadora. El Señor la limpió. Son creyentes que necesitan que se les testifique la verdad. Y antes de nosotros seguir culpándolos, tenemos que aprender a abrir nuestra boca para predicarles a Cristo. También aparece en estos 100 años de historia, en este rápido flashback, Saulo de Tarso. ¿Sabe una cosa? En la historia del cristianismo es la conversión que más resultados trajo al mundo. Después de ser perseguidor, se transformó en el apóstol Pablo. Y en su Instagram aparece esta foto. Sí, porque él no tiene Facebook, tiene Instagram. Camino a Damasco, el que perseguía y mataba a cristianos, se encontró con una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pienso yo, ¿cuántos de nosotros estuvieron huyendo de Dios? ¿Cuántos de nosotros estuvieron criticando a Dios? Colocando en su internet cada video que aparecía de los apóstatas del evangelio. ¿Viste lo que hizo tal pastor? ¿Viste lo que hizo este otro pastor? ¿Viste? Juzgando lo de los otros cuando solo Dios tiene el lugar para juzgar a las personas. Qué fácil es juzgar a los otros.
Qué fácil es decir, este hizo mal, este pensó mal, este actuó mal. Qué fácil es criticar. Y qué difícil es colocarse en una posición donde realmente tú puedas ver con los ojos de Dios y con el corazón de Él. Saulo, camino a Damasco, perdió su vista. Lo llevaron cerca, lo dejaron en un lugar y Dios le habló a Ananías y le dijo, ve a orar por Saulo porque él va a ser utilizado por mí. Es como que a usted le digan, el Espíritu Santo le diga que vaya a orar por un delincuente atroz. ¿Y usted qué le va a decir al Señor? No, es un asesino. Si yo voy me puede matar a mí. Y el Espíritu Santo le decía, Ananías, ve a orar por él. Ve a testificar. Va a imponer manos. Pero Ananías siempre tenía una buena excusa para darle a Dios. Entonces el Señor le dijo, en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de los reyes, y de los hijos de Israel. Dios le dijo, mira, tienes que ir porque yo escogí a Saulo. Lo escogí no solamente para hablarle a los gentiles, a los que no son hijos de Dios, sino que también le va a hablar a reyes y también le va a hablar a los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel estaban en tercer lugar. Y posiblemente esa persona que nosotros juzgamos, que nosotros señalamos, se va a convertir en un instrumento escogido de Dios poderoso, que posiblemente va a hacer cosas más grandes que tú. Que es que el Espíritu Santo es tremendo, Dios es tremendo. Muchas de las personas que lo critican a uno, que lo juzgan a uno, simplemente lo están haciendo porque al final de la historia esa otra persona va a terminar haciendo cosas más grandes, mayores y gloriosas que él mismo. Pero como nosotros hacemos cualquier cosita para Dios y ya nos sentimos Superman. Luego de todo esto, años después, se realizó el Concilio de Jerusalén, con el resultado de una iglesia libre para iniciar una obra mayor, destinada a llevar a toda la gente, de toda raza, al reino de Jesucristo, mediante su fe en Cristo y una vida recta, sin someterse a requisitos legales. El concilio logró que la iglesia pudiera entender que el evangelio no era solamente para los chilenos. Lograron entonces ellos entender que el evangelio de los cielos era para toda lengua y gente de toda tribu y de toda nación. Gracias al concilio, disfrutamos hoy de la silla en la que estamos. Gracias a la misericordia de Dios, que es extendida para cada uno de nosotros. Y gracias a la valentía de hombres que pudieron ver el fluir del Espíritu Santo en una generación que su cultura consideraba inmunda o impura. Lo tremendo de todo esto es que para poder hacer parte del reino de Jesucristo, lo único que nosotros teníamos que hacer es poner nuestra fe en Él, no en nuestra tradición ni en nuestra cultura. Tener una vida recta y no someternos a requisitos humanos. Pero yo creo que hoy el cristianismo debería seguir en la misma línea. Tener la fe en Cristo y cambiar el estilo de vida. Porque hoy en día la iglesia es tan light que lo único que tenemos que hacer es repetir una oración adelante y ya me convertí. Compro mi pescadito para el carro, boto quizás mi escapulario y ya creo que soy el supercristiano.
unos buenos CDs para descrestar, pero no hay un cambio de vida, no hay un cambio en el corazón, no hay una transformación. Básicamente dejaron una tradición, dejaron una cultura y dejaron una religión y empezaron a vivir otra religión. Entonces la gente está diciendo por ahí, no, es que él se cambió de religión. Lo único que cambió fue el lugar a donde va el fin de semana, porque su corazón sigue siendo igual. Qué tremendo que cuando se celebró el concilio en Jerusalén, aproximadamente 50 después de Cristo, ningún libro del Nuevo Testamento se había escrito. Y la iglesia dependía para su conocimiento y enseñanzas de las memorias de los primeros discípulos, de las memorias de Jesús de los primeros discípulos. Pero antes de terminar este periodo, aproximadamente 68 después de Cristo, una gran parte del Nuevo Testamento estaba en circulación, incluyendo los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, las epístolas de Pablo y Santiago, Primera de Pedro y posiblemente Segunda de Pedro. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Se ha dicho que el fuego lo inició Nerón, el peor de los emperadores romanos, pero esto se discute. Es cierto que la opinión pública acusó a Nerón de este crimen a fin de librarse, pero Nerón declaró que habían sido los cristianos los que incendiaron la ciudad. De esta manera dio comienzo a una terrible persecución. Y la agencia de bomberos de Roma nos mandó la fotografía del momento. En un breve lapso, una historia de 100 años. La iglesia de los apóstoles. Luego del fuego y luego de que Nerón le echó la culpa a los cristianos, empezó una masacre en contra del pueblo cristiano impresionante. Había persecución por todos lados. Torturaron y mataron a miles de cristianos. A miles. No fueron 2 o 20 o 30. A miles y miles de cristianos torturados y asesinados. Entre ellos a Pedro, que fue crucificado aproximadamente en el 67 después de Cristo, y a Pablo, que fue decapitado aproximadamente 68 después de Cristo. Recuerden, fechas no seguras, aproximaciones. Paradójicamente, en ese lugar, en los jardines donde Nerón quemó a multitud de cristianos, mientras él se paseaba por su carruaje, ese mismo lugar ahora es el asiento del Palacio del Vaticano. Paradójicamente, ese es el hogar del Papa, el llamado Templo de San Pedro, el edificio más grande de la fe católica. Es allí, paradójicamente. Pastor, estás hablando de los católicos. No estoy hablando del lugar donde ellos están haciendo las cosas. Eso es diferente. Estoy contándoles historia. Es historia, no es cuento mío, es historia. Esa época se le denomina la Edad Sombría. Aproximadamente desde el martirio de Pablo en el 68 después de Cristo hasta la muerte de Juan, aproximadamente 100 después de Cristo. Las tinieblas de la persecución acosaron a los cristianos. El Coliseo de Roma entonces se construyó mediante el trabajo forzado de los judíos cautivos. Incluso muchos de estos judíos murieron debido al intenso trabajo. Y durante esta época la nación judía, después de 13 siglos, esa nación fue destruida por completo. Desapareció del mapa. Fue solamente hasta el 15 de mayo de 1948 cuando se produjo la restauración de la nación de Israel. Sí, es el lugar donde nosotros los grandes predicadores armamos un viaje a Tierra Santa.
con todos los gastos pagos. Desayuno, almuerzo y comida. Ese lugar, después de tantos años, de alguna forma se ha ido convirtiendo en un lugar turístico. Que a través de la fe llevan millones y millones y millones. Alrededor del 90 después de Cristo, el cruel e indigno emperador Domiciano, no dominicano, Domiciano. Si usted va a salir de aquí diciendo, había un dominicano que mató a Cristiano. El emperador Domiciano empezó una segunda persecución en la cual también asesinaron a miles de cristianos en Roma e Italia. Esta persecución fue más esporádica y local, aunque trajo también muchas muertes. O sea, la primera persecución fue mundial, esta fue local, pero también con miles de víctimas. Ya por esa época el apóstol Juan fue arrestado, lo llevaron a la isla de Patmos, donde le fue revelado el Apocalipsis. En esta época se escribieron Hebreos, tal vez Segunda de Pedro, el Evangelio de Juan y Judas. Qué tremendo como nosotros podemos comprender, según todo esto que hemos ido hablando, el precio tan alto que se ha pagado para que nosotros podamos estar reunidos hoy. O sea, ahí nosotros podemos entender que nosotros no estamos sentados simplemente sobre una silla, sino que estamos sentados sobre la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo y también de miles de personas que dieron su vida por amor a Jesús y por amor al Evangelio. Qué tremendo como nosotros esta mañana quizás nos levantamos y dijimos, ay, otro día para ir a la iglesia, qué pereza. O quizás alguien está aquí por primera vez y vino después de que le insistió mucho el que está al lado. No, ya tengo que ir porque me va a volver loco. Pero ¿saben una cosa? Mientras nosotros podemos quizás menospreciar lo que hacemos o lo que vivimos, hubo muchísima gente que pagó un precio muy alto para que nosotros podamos vivir y expresar nuestra fe y nuestra adoración a Dios. Mientras nosotros muchas veces nos acercamos a la iglesia pensando en lo que la iglesia nos puede dar, muchos y miles de cristianos entregaron su vida por completo pensando en que Dios pudiera expandirse y pudiera extenderse su reino. Mientras algunos de nosotros seguimos manteniendo una actitud egoísta de lo que tiene que ver la iglesia y lo que tiene que ver el evangelio, muchos y miles de personas entendieron que esto no se trataba de ellos, que esto se trataba de Él. Y que todo lo demás eran simplemente añadiduras que venían a través de nuestra relación con Él. Saben, es el tiempo donde nosotros tenemos que volver a creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Muchas veces Jesús ni siquiera está en nuestras iglesias. Él no es tenido en cuenta. Hacemos todo y no tenemos en cuenta la persona más importante. Hacemos iglesia de forma cultural, no de forma intencional. Hacemos iglesia por conocimiento, no por revelación. Y este sigue siendo un lugar de encuentro. Este sigue siendo un lugar para tener una experiencia real con Él y con su Espíritu Santo. Es el tiempo donde esta generación se levanta y da testimonio de un Cristo resucitado. Un Cristo que murió por nosotros, pero que resucitó. No se quedó clavado en la cruz. Un Cristo que ascendió a los cielos y con su ascenso se inició la historia de la iglesia cristiana, la iglesia de los apóstoles en los primeros 100 años. Pero comprender que Jesús está preparando su segundo regreso en mayor gloria, ya no de una forma humilde, sino como un gran rey donde todos lo verán. Comprender que por el sacrificio de muchos hoy podemos predicar, pero que hoy por hoy en muchos lugares del mundo la iglesia de Cristo sigue siendo perseguida y Cristo sigue siendo el motivo de guerra entre muchos pueblos. Posiblemente las noticias son injustas al no expresar
las decenas o cientos de cristianos que mueren alrededor del mundo, pero sigue ocurriendo, porque el cristianismo sigue siendo perseguido. Hay hombres y mujeres que siguen entregando su vida por amor al evangelio. Hay hombres y mujeres que siguen entregando su vida por amor a Cristo, para que el evangelio sea multiplicado. Nuestro deseo esta tarde no es que usted se vaya emocionado, sino que usted se vaya confrontado en cuál es su labor y qué es lo que usted está haciendo para que el evangelio de Cristo siga siendo multiplicado en la vida de otras personas. Si usted está simplemente de forma egoísta viviendo esto, o está dispuesto a testificarle a otros para que otros también puedan conocer la verdad y ser libres. Es el tiempo de comenzar a testificar de nuestra fe en Jesús. En nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros lugares de trabajo. No seguir escondiéndonos detrás del escritorio, con pena de decir que el viernes tenemos que ir a una película. ¿Para dónde vas? No sé todavía, pero sabes que quieres ir a la iglesia, pero no te atreves a decir. No te atreves a dar testimonio. ¿Y el sábado qué vas a hacer? Vamos para la playa. Y tú sabes que quieres venir a celebrar la Santa Cena con los pastores, pero no te atreves a decir, el sábado voy a hacer Santa Cena en la iglesia. Es el tiempo donde esta generación se levanta con convicción, con valentía, con seguridad, con sagacidad, para que el mundo también pueda tener esperanza. Porque no puede ser que usted tenga compañeros en el trabajo que se están muriendo y usted no se atreva a testificar. No puede ser que haya gente en su escuela, en su universidad, que estén perdidos en drogas y en alcohol y usted esté ahí como si nada porque usted no fuma. Es el momento de levantarnos y proclamar la verdad. Y dejar de cantar de mi casa y yo serviremos al Señor, sino de vivirlo y de expresarlo genuinamente. Mi casa y yo servimos al Señor. De aprender a motivar a nuestros hijos a las buenas obras. De enseñarles desde pequeños a vivir su fe en Cristo. Quizás no a esperar ni a demandarles lo que nosotros vivimos y lo que nosotros expresamos. Pero si nosotros los encaminamos por el camino correcto, ellos nunca se apartarán de él. Se levanta una generación comprometida y apasionada. Y yo sé que se levanta una esencia diferente. No de templos donde la gente sale emocionada, que se meten en burbujas espirituales y en high espiritual cada domingo, sino una iglesia madura que sale confrontada por el Espíritu Santo cada 8 días y que está dispuesta a asumir el reto que Él les está poniendo. No vivir religiosidad, vivir una realidad, vivir una verdad, vivir la verdad de Cristo. Porque es fácil hacer conferencias y traer gente famosa y que los lugares se llenen. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer y lo que tenemos que proclamar es la verdad de Cristo para que los corazones se llenen. Los lugares terminarán estando vacíos. En media hora este lugar va a estar prácticamente vacío. Lo importante es que el corazón de los que vinieron a la iglesia hoy se vaya rebosado de la presencia de Dios, de confianza y lleno de fe. Queremos edificar un hogar para Dios. Queremos edificar una morada para Dios. Pero eso no depende de un hombre, ni depende de un buen mensaje. Eso depende de un pueblo que acepta la palabra de Dios, que la recibe y con corazones contritos y humillados dicen: yo quiero atesorar la presencia de Dios en mi vida y en mi casa. ¿Cuánta gente de la que está aquí lo único que vive es religiosidad? En el altar hay mucha religiosidad. Tú puedes cantar una canción y estar lleno de religiosidad. Puede ser un himno y de lo más ungido y estar lleno de religiosidad. Nosotros tenemos que aprender a expresar una relación genuina que tenemos con Cristo. No con un Cristo histórico, sino con un Cristo vivo. Lo importante de todo esto no es recibir conocimiento y aprender de estos primeros 100 años, que en una hora te resuman el seminario quizás de 6 semanas. Ay, me dieron el resumen en Arde, qué bueno. No, que tú te vayas con la revelación del reconocimiento que recibiste. ¿Para qué recibiste esto? Es para tener un fundamento del lugar de donde Dios
ha ido levantando su iglesia para que tú estés aquí. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu compromiso con Él? Es que la gente toma la iglesia de una forma muy simple. La gente dice, ay, yo no quiero ir a la iglesia, mejor me voy para la playa. Ay, yo no quiero ir para la iglesia, es que hoy viene mi tía Juana de Ecuador. Ay, yo no voy para la iglesia porque es que tengo el baby shower. Ay, no, yo no voy para la iglesia. Y la gente decide por qué no va a la iglesia. Y vienen a la iglesia cuando no hay nada más que hacer o cuando no tienen plata. Pero el Señor no está llamando a una generación tibia. El Señor está llamando a una generación apasionada, que está dispuesta a traer a su tía Juana de Ecuador, gústele o no. Y si no quiere tía, entonces me espera en la casa, voy después de haber ido a la iglesia. Una iglesia que esté dispuesta a traer el dolor de cabeza a la iglesia, a traer el dolor de pata a la iglesia, a traer la tristeza a la iglesia, a traer la melancolía a la iglesia. No a quedarse en la casa con la melancolía, con el dolor de pata y con el dolor de muela. Se pagó un precio muy alto para que nosotros estemos aquí. Se ha derramado mucha sangre. Y no lo digo con menosprecio, no solo la de Jesucristo. Muchos han pagado un precio muy alto para que nosotros tomemos esto como si esto simplemente fuera una moda. Viene un tiempo donde esta generación va a volver a anhelar adorar a Dios. Donde esta generación va a volver a buscar, donde puede terminar la alabanza y la gente va a seguir adorando. Donde puede terminar la experiencia y la gente se va a querer quedar aquí adorando a Dios. Porque no va a depender de los que están aquí, va a depender de los que viven allí. Algunas iglesias ya tienen esto. Algunos de mis hermanos, de mis amigos misioneros que van por el mundo, me hablan de iglesias en lugares recónditos, donde todo el domingo están allí. Llegan temprano y se van de noche. Y no tiene que ver con el servicio. Hay ministración, hay palabra, hay tiempo de alabanza. Pero el resto del día están en algún rincón de la iglesia, entre hermanos, compartiendo, orando los unos por los otros y buscando el rostro de Dios. ¿Cómo nos dejamos encasillar? Qué fácil nos dejamos poner en estructura. Cristo se quiere manifestar a través de nosotros. Cristo quiere manifestarse a través de nuestras vidas, a través de tu vida. Él quiere manifestarse a esta ciudad a través de la iglesia. El apóstol Juan en Patmos, en la isla, en Apocalipsis 1, del 9 al 19, tuvo la visión de Jesús, del Hijo del Hombre. Y en el 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una copa que llegaba hasta los pies. De una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son,
y las que han de ser después de estas. Y entonces hoy por hoy podemos tener la Biblia. Y ustedes no dependen simplemente de las memorias de Jesús que yo tenga en mi corazón, sino que podemos escudriñar la palabra. Pero muchas veces pasamos más tiempo mirando nuestro Facebook, en el Instagram, en el Snapchat, en el Twitter, o simplemente perdiendo el tiempo. Y no aprovechamos algo tan importante que Dios nos entregó. La misma palabra de Dios que nos puede edificar diariamente en todo tiempo. Algunos prefieren consultar el horóscopo o preguntarnos a nosotros, los hombres. Pero qué lindo es poder buscar en la palabra de Dios instrucciones del Espíritu Santo para saber lo que tenemos que hacer y cómo dirigir nuestra vida. Todo aquel que no comprende la Biblia y que no la entiende, que el Espíritu Santo sea reposando sobre ustedes como lenguas de fuego y que sus mentes sean iluminadas para que cada vez que ustedes abran este libro puedan tener entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. No es que la Biblia sea complicada, es que hace falta disposición. No es que la Biblia sea complicada, es que usted está muy contaminado y necesita descontaminarse un poco para poderla ir entendiendo. Pero es un proceso que no surge de la noche a la mañana. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que empezar a hacerlo. Tiene que dar la milla extra. Tiene que hacer un esfuerzo. Es tiempo de buscar nuestra Biblia y de comenzarla a leer. De aprovechar el recurso que Dios nos dio. Si pueden pasar los muchachos. Qué tremendo que una iglesia que tenía 120 miembros pudo iniciar la revolución del mensaje de Jesucristo a través de todos los tiempos. 120 personas llenas del Espíritu Santo que comenzaron a predicar la palabra en todos los lugares. El Espíritu descendió sobre ellos y todos se convirtieron en predicadores de la palabra de Dios. No es simplemente depender de algunos buenos predicadores, es comprender que cada uno de los que estamos aquí es un predicador y no depende de que estemos aquí al frente. Algunos están esperando ser predicadores el día que el pastor les invite a compartir la palabra, pero en muchos casos eso no va a suceder. Porque es que predicar no tiene que ver con altar, ni con púlpito, ni con religión. Predicar tiene que ver con convicción y con un cambio en el corazón. Todo lo demás son efectos secundarios y son añadiduras que Dios nos puede regalar. Mis mejores predicaciones no han sido aquí. Mis mejores predicaciones no están grabadas. Algunas de ellas se las di a mi esposa cuando no creía en Cristo. Algunas de ellas se las di por horas reproduciendo un mensaje que había recibido en la iglesia. Y ella me decía: ¿y Will, qué te enseñaron hoy? Y yo hablaba por 3 horas sin parar. Yo no entiendo cómo un mensaje de 40 minutos yo lo convertía en 3 horas, pero bien que lo hice muchas veces. Es el tiempo donde ustedes tienen que aprender a testificar de Cristo. Que alguien les diga: ¿y qué hiciste el fin de semana? Y aproveche para meterle una evangelizada bien sabrosa. Y que las lenguas de fuego que descendieron sobre esa iglesia primitiva desciendan sobre ustedes y los iluminen y los empoderen y los capaciten y les den discernimiento. Porque usted hoy está escuchando un mensaje de revolución. Usted está escuchando un mensaje de reforma. Qué increíble que aunque haya pasado tanto tiempo, nosotros podamos expresar la reforma en su más grande esencia. Qué increíble que aunque vivamos y prediquemos de lo retro, esto nos pueda alimentar tanto para nosotros poder ser empoderados y alcanzar nuestra generación. El número de creyentes se multiplicaba todo el tiempo, pues todos eran mensajeros de Cristo. El número de creyentes se multiplicaba en todos los lugares, pues todos testificaban de Él. Saben, Esteban se levantó con tal eminencia, a punto de enmarcar la historia, como los mismos apóstoles. Esteban también fue un pionero.
aunque haya sido ordenado simplemente como diácono. Usted también puede ser un pionero, aunque simplemente sea un creyente narde, una oveja arde. Yo creo firmemente que incluso el testimonio de Esteban pudo influenciar con mayor poder que el de algunos de los apóstoles. Por lo menos el crecimiento de la iglesia vino gracias a su muerte y a la persecución que se armó. Porque la iglesia no hubiera salido por sí sola. Es cómodo estar aquí. Nosotros tenemos que ser impulsados por el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Y yo creo con mucha firmeza en mi corazón que Arde es una iglesia poderosa en la fe, que Arde es una iglesia poderosa en el testimonio. Porque de nada sirve que nosotros digamos con nuestras palabras, pero no manifestemos con nuestro corazón. Yo creo firmemente que tu vida es pura en su carácter y en el abundante amor de nuestro Señor Jesucristo. Sean pues empoderados con la obra misionera de Cristo. Testificar del reino de la luz, testificar del Hijo de Dios y testificar de la salvación que todos tenemos en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Mediten estas cosas, cierre sus ojos. Espíritu Santo, sé tú trayendo a luz y trayendo a verdad. Sé tú iluminando las mentes, Señor. Ni siquiera como cristianos, ni siquiera como personas que nos congregamos en Arde, queremos ser personas religiosas. Nosotros queremos que haya libertad en nuestro espíritu. Y nos descontaminamos de toda tradición, nos descontaminamos de toda religiosidad. Y Espíritu Santo, yo te pido que todos los que están aquí sean impactados por tu Espíritu Santo. Que todos los que están aquí sean iluminados. Y así como lenguas de fuego, que venga el Espíritu Santo descendiendo sobre cada uno de los que creen. Espíritu Santo, sé tú, Espíritu de Dios. Hay presencia de Dios aquí. Hay presencia de Dios aquí. Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla. Sopla, Señor. No queremos tradición. No queremos tradición, queremos fe para poder multiplicar en otros la gracia que hemos recibido, para poder multiplicar en otros la misericordia que hemos recibido, para que nuestra generación pueda ser transformada. Llena cada corazón, llena cada corazón, que las personas que están aquí no sigan intentando pensar como Dios, sino que sus mentes sean la misma mente de Cristo en acción. La mente de Cristo en nosotros. No pensamientos buenos, la mente de Cristo. No pensamientos buenos, la mente de Cristo. Y declaramos que ninguna opresión sobre tu vida se puede manifestar. Declaramos que hoy hay gente aquí que es libre de opresión, de depresión, de ataduras, de influencias espirituales incorrectas, de influencias culturales, y declaramos el reino de los cielos en medio de nosotros. El reino de los cielos, el reino de la luz. Y entonces, Señor, somos una lámpara que alumbra sobre la montaña. Y ninguno aquí estará más escondido, sino que son sacados como una generación, como pioneros, dispuestos a vivir de la verdad.
y a manifestar el reino de la luz. Si usted lo cree, levante sus manos y llame el nombre de Jesús. Llame el nombre de Jesús. Si lo cree, levante sus manos y levante su corazón, abra su corazón y llame el nombre de Jesús en este lugar. Llame el nombre de Jesús. Llame el nombre de Jesús. Llame el nombre de Jesús.